Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en este nuevo horario. Gracias por acompañarme como siempre. Tenemos un postre delicioso, ¿eh? Muchas veces cuando hablamos de postre, bueno, nos lleva un poco de tiempo. A lo mejor decimos que nos falta algún tipo de ingrediente, pero en este caso es algo que siempre tenemos en la heladera. Una perita siempre hay, por supuesto masa hojaldrada también por lo general siempre tenemos. Y si no es hojaldrada, igualmente puede servir para esta preparación. Hoy hacemos una rica tarta de pera con una cremita inglesa deliciosa, fácil de preparar, que les puede gustar a todos y por sobre todas las cosas, repito, con ingredientes muy contados y que tenemos siempre en la casa. Tarta de pera es la propuesta hoy en el programa y son los ingredientes. Lápiz y papel a mano, anotemos. Para esta tarta de pera vamos a necesitar 3 peras, masa hojaldrada, 200 gramos de azúcar, 2 gramitos de canela, 2 huevos, 100 centímetros cúbicos de crema de leche, ralladura de limón y de naranja, leche 100 centímetros cúbicos, 15 gramos de féculas y gotas de esencia de vainilla. Bueno, perfecto, ahí está, lápiz y papel a mano, ya tomaron, ya anotaron todo, así que vamos a empezar a acercar los primeros ingredientes que vamos a utilizar. Tengo la masa hojaldrada ya encima de un Pyrex que voy a utilizar justamente para esta preparación. Tengo azúcar que voy acercando ya también. Tengo ralladura de naranja, de limón también. Todo lo sé que sea seco, como en el caso de la fécula. También, por supuesto, los líquidos, como en el caso de la crema y la leche, voy a dejar para otro momento. Ahora vamos a hacer la tartita. Las peras bien lavadas directamente con la piel, señora. Sáquele el cabito nomás, así, de una manera muy práctica. Sacamos justamente la parte del cabito, cortamos en cuartos a la pera y vamos a estar justamente ya luego dándoles otros cortes un poco más diminutos, de tal manera de que la cocción sea rápida. Puede ser un postre, puede ser para una rica merienda, para acompañar el café de la tarde, o sencillamente, repito, un dulce que nos pueda apetecer en algún momentito del día. Es algo práctico que no pasa de moda nunca. La pera obviamente gusta a todos, chicos y grandes, y por sobre todas las cosas es un postre que podemos utilizar para compartir con las personas mayores. Ustedes saben de que los postres, los dulces, para una persona mayor en la casa, los abuelitos piden algo de dulce para la tarde o después de la comida y realmente en base a fruta es lo mejor. Cortamos entonces en lonjas muy delgadas, otra vez así, más o menos de 1 centímetro de grosor, y colocamos dentro de un bol. De esta manera práctica, así al desprolijo. No hay necesidad de que cortemos en cortes muy diminutos porque obviamente necesito que la tierna nada más que se tiernice dentro del horno y en compañía de la masa, porque voy a preparar una rica crema para acompañar después, para darle un poco de humedad. Por eso esto no va a tener como una tarta común y corriente, que es decir, lleva como base una crema pastelera o una crema de dulce de leche. No, la perita va a estar muy sequita, saborizado justamente con la canela, con azúcar, con ralladuras de limón y de naranja. Y por otra parte vamos a hacer la cremita que va a acompañar. Realmente es algo bastante práctico. Si no les gusta la pera, lo que pueden hacer justamente es también reemplazar por manzana. Lo que no puede ser una fruta que tenga mucho líquido, como en el caso de la frutilla, porque ahí necesitaríamos más de algo más dentro de la tarta para que no se humedezca mucho la masa. Lo que quiero es justamente agarrar la tarta sequita así y luego, por supuesto, para combinar con la crema inglesa que yo voy a preparar, o puede ser, ¿por qué no?, un rico saballón o sencillamente una bocha de helado también para acompañar esta tarta. Forma parte de la familia de las tartas cerquitas que puedan servir como un postre o como una merienda. Yo creo que esa cantidad, o al menos una tajada más de la pera, va a quedar muy bien. No se preocupen porque la cocción es bastante rápida. Necesitamos que la tarta la pera, digo bien, se tiernice nomás y la masa, por supuesto, se cocine. Le agrego azúcar. Ahí está. Le agrego entonces un poco de canela. Y ahí aprovecho en agregarle la ralladura de un poco de limón o por supuesto un poco de naranja, lo que yo quiera. Puedo raspar un poquitito de limón y otro corte también de la naranja y en cortes muy diminutos. Lo que quiero es justamente que esto nada más que le dé un poco de sabor a la fruta durante la cocción. Si de repente les resulta incómodo así en tiritas,
pueden retirar después sin problema, ¿eh? Ahí está. Y mezclamos todo muy bien. Mezclamos muy bien con la ayuda de una espátula. Y ya tengo la masa, el pire forrado con la masa hojaldrada. Les decía al momento de arrancar el programa que no precisamente puede ser hojaldrada. Igualmente yo puedo tranquilamente utilizar otro tipo de masa. Una masa que es para horno, eso sí, ¿verdad? Porque obviamente tiene que ser fácil de desmoldar. Colocamos entonces esta masa, la capa, perdón, de pera encima de la masa y le hago un doblez y ya llevo en el horno y ya vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura. ¿Les parece? Empezamos a doblar de esta forma. Va a quedar realmente bastante práctica. Una buena bocha de helado puede ser un buen compañero para esta tarta o una rica cremita como la que yo voy a hacer. Esto llevo al horno, temperatura máxima 200 grados y el tiempo será máximo 15 a 20 minutos. Llevamos al horno y ya les hablo de Dismar Salud y Cultura. Retiramos un poquitito una asadera que tengo ahí que me va a molestar. Cuidado que cuando vamos a utilizar el horno siempre en repostería tiene que estar ya previamente calentado. Esto yo 10 minutos antes de arrancar el programa ya calenté, así que se va a cocinar muy rápido, ¿eh? No acerquen mucho el gratinador porque si no las peritas se va a quemar y obviamente la masa no se va a cocinar mucho. Dejamos ahí 20 minutos y ya seguimos con la preparación de nuestra rica tarta de pera. Ahora sí te invito a que camines, pero sin que dejes tu sillón porque yo sé que de doña a don me estás acompañando en esta mañana y aquí en Cocinemos Juntos. Centrate muy bien por esto porque tengo que hablar de este espectacular producto que ofrece Dismar Salud y Cultura. Y te decía caminar, pero sin salir de la casa. Increíble, ¿eh? O descabellado, ¿no? Te explico ahora. Realmente ahora es posible eso porque, por supuesto, acomodando tu almohador vibratorio, jack, bajo los pies y mientras descansas o ves el programa, por supuesto, estás caminando 20 minutos y equivale justamente a 20 cuadras, ¿eh? Que te permite tener una excelente circulación sanguínea y mantener así saludablemente. Además, estabiliza la presión arterial y combate los dolores lumbares y contracturas cervicales. La almohada vibratoria terapéutica Jack es otro gran producto de Dismar Salud y Cultura. El 522-610 o el 018-380-527. Mi amiga, mi amigo, camina mientras estás viendo Cocinemos Juntos. Esto, enchufá, poné tu patita encima y va a representar justamente a 20 cuadras, incluso viendo todo lo que dura el programa, que son unos 25 minutos. Hacemos la pausa, a la vuelta, seguimos preparando nuestra rica tarta de pera con una deliciosa salsa inglesa. Ya volvemos. Está aquí en Cocinemos Juntos, estamos preparando una rica tartita de pera con una cremita inglesa que ya voy a empezar a preparar, ¿eh? Coloco la cantidad indicada de leche dentro del cuenco, dentro del recipiente. Le agrego azúcar también. Ustedes ya tienen lista de ingredientes para la preparación. Ahí está. Agrego entonces la cantidad de leche deseada. Bajo un poco, le doy un poco de temperatura que vaya de a poco entibiándose. Tiene que llegar en un punto que va a hervir y después, por supuesto, bajamos y va a ser justo en el momento en que le vamos a agregar la yema de huevo, ¿eh? Es muy interesante ese detalle. Bajar la temperatura de lo que está hirviendo al momento de agregar la yema de huevo y, por supuesto, ya le vamos a agregar después también la fécula disuelta con un poquito de leche o un poquito de agua, como ustedes deseen. Lo que sí tengo que agregar también en este momento es justamente apenas un chiqui de ralladura de naranja y un poco de ralladura de limón. Empiezo por la naranja, muy poquito, es para aromatizar un poco esta salsita que es para acompañar nuestra perita que ya está en el horno en compañía de la masa hojaldrada, ¿eh? Ahí está, solamente la parte verde, unos cortecitos, una pasadita rápida, repito que es solo para dar sabor. Le pueden agregar un clavito de olor si ustedes desean también, pero yo creo que con la esencia de vainilla más con la cascarita de limón y naranja ya va a estar muy bien la preparación, ¿eh? Ahí está, dejamos que esto rompa el hervor y luego ya para empezar a agregar los demás ingredientes. Estamos preparando una rica tartita de pera, repito, es una fruta que beneficia muy bien a las personas mayores. Por supuesto, uno también acostumbra a consumir perita al agua o pera de agua, que comúnmente también se le llama, porque es mucho más tierna, es un poquillo más fácil de masticar y por eso está indicado para las personas mayores, así como también para los niñitos. Pero cuando la pera es un poco más durita, de la familia de la pera, de la variedad de la pera que estoy utilizando,
utilizando, no hay de otra más que cocinarlas en tarta, por supuesto hacer unas peras al vino, hacer unas peras horneadas con jugo de naranja o convertirlo realmente en un rico y delicioso puré. Pero hoy opté en preparar una fácil tarta de pera. ¿Y por qué elegí la pera? Porque aporta beneficios fabulosos para nuestro organismo y tiene que formar parte de la alimentación. Un pequeño resumen sobre esta deliciosa fruta, la pera. La pera es, junto a las naranjas y las manzanas, una de las frutas más refrescantes, dulces y sabrosas que existen, e importante para la salud de las personas que la comen, especialmente por sus beneficios y propiedades. Es importante, por ejemplo, su alto contenido en agua, por lo que es muy recomendada en personas que siguen dietas de adelgazamiento e incluso dietas depurativas, ya que ayudan a eliminar el exceso de toxinas. Al igual que muchas frutas, posee fibra, tanto soluble como insoluble, que además de ayudar a mantener un sistema digestivo sano, favorece la eliminación del colesterol alto y regula la función intestinal. Es rica en vitaminas del grupo B, C y E, y también cuenta con un alto contenido en calcio, hierro y potasio, por lo que es ideal tanto para los más pequeños como para las personas que necesiten depurar su cuerpo. Contiene a su vez ácidos orgánicos que ayudan a aliviar los dolores de estómago y favorece la digestión, puesto que incentiva la secreción de jugos gástricos. Algunos beneficios y propiedades de la pera encontramos que es rica en vitamina C, E y del grupo B. Contiene potasio, calcio, hierro, entre otros. Ayuda en la digestión y a mantener un sistema digestivo sano. Alivia los dolores de estómago y la diarrea, regulando la función intestinal. Vio que es tan interesante del por qué consumir pera por lo menos una vez a la semana o como postre y por qué no una rica ensalada. No hay cosa más rica, una buena ensalada en base a rúcula, un poco de apio picado, algún buen queso, en el caso puede ser Roquefort o por qué no otro tipo de queso también, y unas lonjas muy finitas de pera ahí. Pueden coronar con un poco de nueces picadas y por supuesto utilizan aderezo como por ejemplo la mezcla de mostaza, un chorrito de jugo de naranja, una cucharadita de miel. Viene a ser una ensalada muy exquisita, fresca, hasta para acompañar un pedazo de carne, así que utilicen la pera. Bueno, estamos en la elaboración de nuestra rica salsita que va a acompañar. Tenía leche, azúcar y por supuesto ralladura de naranja y ralladura de limón. Estoy esperando que esto rompa el hervor para agregar justamente ya un poco de yema de huevo y fécula disuelta, que ahora mismo ya, para no olvidarme, le voy agregando la fécula disuelta a la preparación. Solo un poco, ¿por qué? Porque va a llevar yema de huevo y por supuesto luego, para que quede más cremoso, le vamos a agregar también un poco de crema de leche, pero eso va a ser ya prácticamente al momento de servir. Lo que voy a hacer ahora justamente es separar la clara de la yema, porque repito, solamente voy a utilizar para esta preparación yema de huevo, no voy a utilizar la clara. La clara puedo guardar, puedo justamente dejar para otra ocasión, así que hacemos el trabajo de separar, y una yema y otra yema entonces para esta preparación. Repito, la crema no me va a servir para ahora, voy a reservar para otro uso después. Es muy fácil de separar. Ahí tengo dos yemitas que ya tengo reservado acá, la clara a un costado porque no voy a utilizar ahora mismo, será para una próxima ocasión. Volvemos aquí, fíjense que tengo un momento en que ya tengo que ir bajando un poco la temperatura porque está empezando a romper el hervor y está tomando un poco de cuerpo, porque gracias a la fécula que ya le agregué a esta preparación. Tienen que hervir un poco más, por supuesto ya está todo disuelto el azúcar, está la ralladura de naranja y de limón que agregué en la preparación. Chequea un poquitito mi tarta cómo va, esto está por buen camino. Y va a quedar de una manera fabulosa. Al momento de servir, por supuesto, una porción, napamos o servimos al costado en un potecito la crema inglesa y va a quedar de una manera fabulosa. Ahora voy a indicarles a ustedes que llegó el momento de caminar. Saben de que tienen que estar preparados ustedes. Frente al televisor, las dos patitas encima de este almohadón fabuloso. Es que parece un almohadón, pero en realidad realmente es algo que te va a ayudar a caminar. Representa el uso de 20 minutos a 20 cuadras, mi querida. ¿Cómo te digo caminar mientras estás viendo el programa? Es sencillo y te explico. Coloca la almohadona, justamente el almohadón vibratorio bajo los pies, y mientras descansas o estás viendo el programa Cocinemos Juntos, 20 minutos, y eso representa 20 cuadras de caminata. ¿Para qué te sirve eso? Para una correcta circulación sanguínea, por supuesto para estabilizar la presión arterial y combate
combate los dolores, digo bien, lumbares y contracturas cervicales. La almohada vibratoria terapéutica Jack es otro gran producto de los amigos de Dimar Salud y Cultura. Fabuloso, así que háganme caso. ¿Estás viendo el programa? Por supuesto, utiliza y camina 20 minutos acompañándome hasta que llegue justamente la hora de terminar el programa, ¿eh? Ahí está, perfecto, esto hirvió muy bien. Lo que hago justamente es agregar la yema de huevo sin parar de batir. Siempre hay que ir batiendo. Fíjense que está tomando cuerpo, tiene que quedar bien cremosa. Ayudo con un poquitito más de fécula. Me cuido justamente de no agregarle, y cuídense ustedes también de no agregarle la fécula disuelta, porque dependerá justamente de la cantidad que estamos haciendo. Yo acá le hice rápidamente a ojímetro, así que necesitaba un poquito más. Ahí tiene la temperatura, la textura que tiene que tener, la densidad que tiene que tener, y es momento en que ya desligo fuego. Ahí está. Y le agrego la yema de huevo y sigo batiendo. Pueden batir con esta varillita, con esta espátula de mano, o utilizan una varillita justamente de metal u otro material que siempre uno tiene en la casa, ¿eh? Pero esto ya fuera del fuego. Ya no necesitamos calor para esto, porque obviamente la cocción de la leche ya llegó justamente a lo deseado, ¿eh? Los verdecitos y amarillitos que ustedes ven ahí es justamente la ralladura de naranja y de limón que agregué a esta preparación para aromatizar, para darle, por supuesto, un poco de sabor. Y es momento justo que le agrego una buena crema de leche, ¿eh? Una buena cucharada de crema de leche. Voy mezclando. La crema de leche, la que estoy utilizando no es fresca, es la pasteurizada ya, la que nos vienen en cartones. Y por supuesto eso acelera justamente el proceso de que quede justamente bien cremosa y bien una cremita bastante lisa. Esto es delicioso. Darle sabor a esto ya es una cuestión de ustedes. Como base tiene la ralladura de naranja y de limón, que yo al momento de servir le voy a agregar una pizca de canela, pero ustedes pueden agregar la rama de canela, pueden agregar una copita de licor, un licor de pera, un licor de frutas, para saborizar, para darle un poco más de realce al sabor de esta cremita. Esto queda muy bien. Si no quieren hacer la tarta, pueden hacer las peras salteadita con un poco de mantequilla, le agregan un poco de jugo de naranja, por supuesto le agregan un poco de limón rallado también, y apenas salteaditas las peras, le bañan con esta salsa, queda realmente fabulosa, ¿eh? Si no optan por la crema inglesa, puede ser una buena bocha de helado, que igualmente va a quedar súper bien. Lo importante es de que nuestro postre sea en base a una fruta, en este caso elegí la pera, y todo la guarnición o todo lo que acompañe ya es otra historia, ya corre por cuenta de ustedes. Breve pausa, a la vuelta ya les presento cómo queda nuestra rica tarta de pera. Ya volvemos. Bueno, ya último bloque de Cocinemos Juntos. Nuestra salsa está, la pera está por buen camino. Fíjense que nuestra cremita inglesa quedó una delicia. Esto automáticamente, una vez que esté, ustedes retiran, pasan en un recipiente, tapan muy bien y llevan a la heladera y tienen por semanas incluso. Pues sirve para bañar un helado, una rica tartita, una torta seca, o directamente compartir con unas frutas salteaditas, y por qué no fresca también. La frutilla fresca, que es temporada ahora, con esta cremita realmente es una delicia. Tienen que poner en práctica, ¿eh? Bueno, perfecto, ahí está. Nuestra tarta está en el horno. Falta minutitos, unos 5 minutitos para que llegue la cocción final. Vamos a ver si me da como para cortar o presento directamente así. Ustedes saben de que una tarta siempre hay que dejar un tiempito fuera que se refresque para que podamos cortar, para que salga bien enterita, ¿eh? Me sobra tiempo justamente ya para hacer un repaso, pero antes quiero hablar a ustedes e invitarles a que caminen. Siempre digo yo, al momento de acompañarme aquí en el programa, tienen el tiempo justo para caminar, porque el programa dura unos 20 y algo de minutos. El tiempo justo que ustedes pueden hacer una caminata y que representa utilizando este producto a 20 cuadras incluso, porque Dimar Salud y Cultura ofrece esto realmente. Coloca esta almohadón vibratorio bajo tus pies, ¿eh? Enchufá y empezá justamente a echar a andar y vas a caminar 20 minutos, y también representa eso a 20 cuadras, que te permite mantener en excelente calidad tu circulación sanguínea y todo el cuerpo verse saludablemente, ¿eh? Estabiliza la presión arterial y combate los dolores lumbares y contracturas cervicales. La almohada vibratoria terapéutica es
otro gran producto de Smart Salud y Cultura. Realmente es algo fabuloso. Tienen que tener en la casa. Llamen al 522-610 o el 092-380-527. Utilizando esta almohada vibratoria 20 minutos, representa 20 cuadras que están caminando ustedes, ¿eh? Bueno, y hablando de caminar, voy caminando a ver nuestra tartita. Falta minutos, ¿eh? Aprovechamos este tiempo que nos queda justamente para hacer un repaso de lo que hicimos, ¿eh? Escogí la pera. La pera es una fruta deliciosa, se presta para cualquier preparación. Corté en cuartos, por supuesto, luego le di unos cortes como una suerte de láminas, pero no tan finas. Coloqué en un bol, le agregué azúcar, le puse ralladura de naranja, ralladura de limón y le puse un poco de canela. Mezclé todo y cargué sobre la masa hojaldrada, llevé al horno. 20 minutos a temperatura bien alta. ¿Por qué? Porque no tiene crema pastelera, no tiene más nada que cocinarse a excepción de la pera y la masa. A tiempo justo para que llegue a la cocción final. Por otra parte, puse la cacerola con leche, le puse azúcar, rompió el hervor, fui agregándole un poco de fécula disuelta, le puse yemas de huevo, finalmente le agregué una buena cucharada de crema de leche y por supuesto está presente también la ralladura de la naranja y el limón. Y ahora, una vez que se haya enfriado, le agrego esto, la esencia de vainilla y les doy último batidito porque la vainilla preferentemente hay que agregarle siempre ya al último momento de servir, ¿eh? Ahí está, perfecto, dejo esto a un costado. Voy en busca de la tartita que ya espero que se haya dorado, porque faltaba un toquecito dorado encima nomás, ¿eh? Vamos a ver cómo queda. Cuiden con mucha cautela porque puede estar caliente el horno. Y fíjense cómo quedó. Es una tartita seca, una tartita que no necesita mucho de relleno. ¿Por qué? Porque obviamente nos lucimos con la cremita que va a acompañar nuestra preparación. Fíjense cómo quedó bastante doradita la masa hojaldrada. Repito, no tiene crema pastelera, no tiene nada de colchón las frutitas, porque la idea es justamente acompañar con esta salsita que yo ya pongo aquí a un costado, que es la cremita inglesa. Una tarta fácil, ¿eh? Para que no sea tan tristonga la presentación, le tiramos unos caramelitos ahí encima y es un postre ideal para acompañar después de una buena comida, como un postre, o puede ser directamente como una excusa para darse el gustito de algo dulce sin tener que trabajar mucho. En minutos tenemos realmente esa tarta deliciosa, fácil de preparar y por sobre todas las cosas, repito, ya veíamos en el material los beneficios que aporta justamente a nuestro organismo consumir esta fruta tan deliciosa, ¿eh? Y la cremita inglesa apenas es una excusa para darle un poco más de humedad, para que tenga un poco más de compañía y por supuesto que nos puede servir para acompañar un helado, para acompañar otra fruta, una tarta seca o una torta, por ejemplo, aquellas tortas que no tienen relleno. Bueno, realmente una cremita inglesa queda fabuloso para acompañar. Así que pongan en práctica, es fácil de preparar. Bueno, me voy despidiendo, gracias por la preferencia. Nuestra cita será como siempre 11 de la mañana aquí por Red Guaraní. No se olviden, llega Roberto Coronel con todas las informaciones, ya minutos para informarles de lo que pasó en el mundo y en el país. De mi parte, muchas gracias, será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao.